El día de hoy vamos a resolver cálculos de ángulos entre rectas paralelas y una transversal. Observemos este ejemplo. En estos casos nos dan un ángulo y nosotros tenemos que calcular todos los ángulos que se generan en este sistema. Observemos, lo importante es recordar cuáles son los nombres y cómo se relacionan entre sí estos ángulos. Por ejemplo, aquí nos dan que el ángulo B mide 50 grados, pero observemos que el ángulo B y el ángulo D son ángulos opuestos por el vértice. Y si son opuestos por el vértice, entonces miden lo mismo. Por lo tanto, el ángulo D también mide 50 grados. Observemos que el ángulo A con el ángulo B son ángulos suplementarios. Los dos forman un par lineal, entonces deben de sumar 180 grados. Entonces, para conocer el valor del ángulo A, tengo que hacer lo siguiente. El ángulo A es igual a 180 grados por ser suplementarios menos el valor del ángulo B. Entonces, el ángulo A mide 130 grados. Y ya que tengo este ángulo A, puedo observar que es opuesto por el vértice al ángulo C. Y si son opuestos por el vértice, pues miden lo mismo. Por lo tanto, el ángulo C también mide 130 grados. Ahora observemos que el ángulo D y el ángulo F son ángulos alternos internos. Y si son ángulos alternos internos, miden lo mismo. Entonces, el ángulo F también mide 50 grados. Observemos que el ángulo C y el ángulo E también son ángulos alternos internos. Por lo tanto, miden lo mismo. Entonces, el ángulo E también mide 130 grados. Ahora, observamos que el ángulo E y el ángulo G son ángulos opuestos por el vértice. Entonces, también deben de medir lo mismo. Entonces, el ángulo G mide 130 grados. Observemos que el ángulo H y el ángulo F son ángulos opuestos por el vértice. Entonces, también el ángulo H mide 50 grados. Y completamos todos los ángulos que se generaron en este sistema.